Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición de Volados Legales. Hoy con nuestro compañero y amigo de la sección, Boris Acosta, quien nos va a hablar de un tema importantísimo, el depósito de garantía. Le digo que es importantísimo porque hemos recibido varias preguntas de gente que sigue el programa sobre el tema. Así que hicimos un cuestionario con varias de las preguntas, Boris, para que vos nos ayudes a irlas respondiendo. Recordarles antes de empezar a tocar el tema que pueden seguirnos todos los jueves a las 12:30 de la tarde en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Igual la columna va a salir publicada en la edición impresa y en la página web también con un resumen del tema que tratamos hoy para que también estén atentos a esta columna de volados legales y puedan saber un poco más sobre este tema que no sabía, Boris, que tanta gente está interesada en esto y que se ven afectadas a la hora de hacer un contrato de arrendamiento, si es que lo hacen, porque algunas personas ni siquiera hacen contrato, ¿verdad? Así que, Boris, bueno, darte la bienvenida, Boris. Gracias, como siempre encantado de estar acá en Volados Legales y participando un poquito con todas las personas que nos siguen para poderles dar los mejores consejos legales posibles para orientarlos en las necesidades que tienen. Me llamó mucho la atención, Boris, como te decía, sí, varias preguntas, entonces me dediqué a la tarea de hacer un cuestionarito ahí porque algunas se repetían para ir explicándole a la gente de qué trata esto. Para empezar, tal vez nada más para que la gente lo tenga claro, que es un depósito de alquiler. Claro, tal vez un poquito más atrás, usted mencionó algo ahorita que es muy importante hacer considerar. Y aquí voy a explicar un poquito el depósito de alquiler. El depósito de alquiler, curiosamente, en nuestra ley no existe. O sea, el código de arrendamiento no establece la existencia del depósito de garantía, que llaman habitualmente a este tipo de depósito. Lo que pasa es que se ha convertido en una tradición y hay un principio de la ley que dice que la tradición se convierte en ley, pero tiene que tener ciertas características. En este caso las cumple porque, por ejemplo, los contratos entre las partes, dice nuestro ordenamiento que el contrato es ley entre las partes, lo que se establezca lícitamente entre las partes es válido. Y ahí es donde normalmente en los contratos se incluye el tema del depósito de garantía. Entonces decía que iba a ir un poquito más atrás porque es que en nuestro ordenamiento el alquiler se divide en dos cosas, el alquiler que se da por escrito y el alquiler que se da de forma verbal. Sobre todo en el alquiler por escrito nosotros podríamos darle más validez a la existencia de un depósito de garantía sobre las reglas que éste lleve, que vamos a irlo viendo conforme las preguntas. Porque en el contrato verbal ya requiere de otras cosas, que haya pruebas, testigos y personas que sepan cuáles fueron las convenciones que ustedes llevaron adelante, incluyendo el tema del depósito. O sea, en la conversación tiene que haber testigos. Exacto, lo que se vuelve un poco más complicado de demostrar en un eventual conflicto, ¿verdad? Por eso todo siempre va a ser mejor por escrito, incluso para todos los aspectos como abogado, uno siempre recomienda todo por escrito, porque es lo único que puede el día de mañana servir como prueba para dejar claro realmente quién tiene la razón. Los papelitos hablan, como decían los hablan, abuelos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice la ley sobre el depósito? Bueno, ya explicaste un poquito. Lo expliqué, es eso, sí existe como una costumbre entre las partes que alquilan y arriendan, ¿verdad? Pero no es algo que esté argumentado en una norma jurídica, o sea, que sea una ley estricta, sino que es un convenio que es lícito y que entre las partes se puede llevar a cabo si así lo acuerdan ambos sobre las formas en las que se va a dar. ¿Por qué es importante hacer el depósito? Es muy importante porque resulta que, vamos a ver, desde el punto de vista de la persona que es propietaria, pedir un depósito de garantía en principio debe de ser lo suficiente como para que cubra la hora de la salida de terminar el contrato de inquilinato del inquilino, le sirva al arrendante, a la persona que es propietaria, para venir a reparar ciertos daños que pudieron haberse causado en la casa que sean achacables al inquilino. Y aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Porque, digamos, hay condiciones que son propias del propietario durante el inquilinato. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la casa cada año hay que pintarla, pues es deber de él.
Cuando termina el contrato, si el propietario no lo ha hecho y resulta que le achaca al inquilino que la casa está mal pintada o está dañada la pintura, pues no sería esa una responsabilidad para pagarle o no devolverle el depósito. Aquí sí debería devolvérselo porque es un gasto normal que va a sufrir la casa. Diferente si el inquilino es de los que llega y le destruye a usted pisos y lavatorios y baños y hace hueco en paredes y le toca a esta persona reparar, ya ahí sí, porque ya sí es achacable al inquilino. Digamos, si el inquilino quiere hacer un cambio en la estructura, ¿cómo funciona eso? ¿Él hace la inversión o el dueño? Bueno, lo establece, también esas son reglas que debe establecer el contrato de arrendamiento y debe decir que usted puede hacer modificaciones a la estructura. Normalmente lo que dice las leyendas, digamos, corrientes, es que usted puede hacer modificaciones a la estructura siempre y cuando cuente con el permiso del propietario. Y en esa condición, como digo que el contrato de ley entre las partes, puede decir que si usted lo asume y lo hace como inquilino, la inversión es suya y el propietario no le debe nada. O puede decir lo contrario, que el propietario lo autoriza y además de eso, el día que usted sale, él asume el pago de esa mejora que usted le hizo. También es una negociación. Pero es una negociación también, correcto. Boris, ¿cuándo se paga y cuándo se devuelve un depósito de alquiler? ¿Tiene plazos? Sí, volvemos a lo mismo. Los plazos los establecen los convenios que hagan las partes entre ellos. Normalmente, lo que siempre se pide es que con el primer mes de alquiler se dé también el mismo valor por razón de depósito de garantía. Algunas personas dicen que el depósito de garantía se lo reciben en los primeros 3 meses fraccionado, otros de una sola vez, la mayoría de una sola vez. Y cuando la relación de inquilinato concluye, la persona tiene hasta 60 días por tradición para devolverlo, en virtud de que tiene que esperarse a que si los recibos de luz de la casa están a nombre del propietario, pero los pagaba el inquilino, el agua, por ejemplo, que era también convenida, la pagaba el inquilino, pero estaba a nombre del propietario, tiene que esperar a que le lleguen los recibos para saber si el inquilino se va y no le queda con residuos pendientes que él deba de pagar de ese depósito de garantía. Sí, o sea, hay que tenerle bien presente el tema, ¿verdad? El contrato, vos como abogado, es fundamental a la hora de realizar un alquiler, o se puede dar por... La ley establece la posibilidad de reconocer el contrato de alquiler con el contrato verbal, por el acuerdo de las partes, sin haber escrito nada. Pero como decíamos al principio, el gran conflicto ahí radica en que si no hay algo por escrito, es muy difícil demostrar si yo tengo la razón o usted la tiene. Porque cuando ya entramos en controversia, uno de los dos hasta puede mentir. ¿Y cómo vamos a demostrar lo contrario? Así que definitivo, fundamental, el mejor consejo que le puede dar cualquier persona es hágalo por escrito y formalice todas las condiciones de las reglas del contrato de arrendamiento que usted va a tener, incluyendo evidentemente lo que estamos hablando hoy del depósito, de en qué momento y de qué forma se paga y de en qué momento se puede cobrar una vez que se ha acabado el inquilinato. Sí, todo es mejor hablarlo previamente y firmado. Correcto, efectivamente, todo por escrito y firmado, como usted lo menciona. Pues vos como abogado, ¿qué recomendaciones le das al inquilino antes de firmar el contrato? Que hay gente que incluso ni lee los documentos. Claro, bueno, ¿verdad? Acá la primera recomendación es fundamental, leer. Aunque en realidad para muchas personas se vuelve tedioso, a veces hay contratos de una hoja por los dos lados y a veces hay contratos de 10 hojas, pues aunque usted dure media hora, o sea lento y dure una hora leyendo, cojas esa hora porque eso le puede ahorrar muchísimos problemas. Y verificar que aquello que usted está leyendo lo entiende primero que nada. Ojalá hágase acompañar de un abogado que sepa de este tipo de materia y le interprete lo que dice cada una de las cláusulas. Y finalmente, solo aceptarlo en caso que para usted sea satisfactorio. Hay personas que agarran un machote y para no pagarle un abogado, bueno, imagínese que eso les genera algo. Claro, yo he tenido la experiencia de llegar a ver procesos judiciales donde hay un conflicto entre un propietario y un inquilino, y el contrato de arrendamiento efectivamente hablaba sobre el alquiler de me acuerdo en particular, hablaba sobre el alquiler de una bodega en un parque industrial y estaban alquilando una casa. Pero como usted dijo, agarraron un machote, se montaron sobre ese, la persona no leyó y firmó el acuerdo y fueron a alquilar de esa manera. Imagínese usted qué relevancia jurídica puede tener eso si están hablando de otra cosa completamente diferente a donde están, ¿verdad?
Sí, ese está Sí, grueso. correcto. No leyó nunca. Nunca leyó, efectivamente. Sí, qué problema, ¿verdad? Porque a la hora de los balazos, Por lleva las de supuesto, perder. es un complejo conflicto, ¿verdad? Sí. Volverían a tener que hacerlo valer a través de testigos, como que si fuera un contrato Sí, verbal. es bien complicado. Si la propiedad está amueblada, ¿eso le sube el costo o también es una negociación? Bueno, vamos a ver dos cosas. Si está amueblada, evidentemente, para efectos del alquiler, el costo del alquiler va a ser más alto, porque evidentemente le están dando a usted las facilidades de los muebles. Pero también el depósito de garantía es muy probable que sea mucho más alto, porque evidentemente los muebles son más susceptibles de daños que las mismas construcciones de paredes y ventanas y esto. Entonces, a partir de eso le van a subir más el costo del depósito de garantía, y es más probable que no se lo vayan a devolver, porque es muy probable que si usted tiene un depósito de garantía para una vivienda que la ley establece que es de al menos 3 años, al final de los 3 años alguna de las sillas se quebró, alguna mesa se quebró, y esas cosas van a tener que salir del depósito. Por ejemplo, Boris, estoy alquilando una propiedad, los inquilinos se van, no pagaron los recibos de luz. Yo como propietario puedo restar esos recibos de luz, los servicios, claro, internet, todo eso lo puedo sacar de ahí. Sí, claro, cualquier cosa que efectivamente sea achacable al inquilino, usted la puede cobrar a partir del depósito. ¿En qué sentido? Eso que usted acaba de mencionar. Que las personas pagaban a nombre, la casa era de Ovidio y se le alquilaba a Boris. Boris pagaba los recibos a nombre de Ovidio de cada vez de la luz, pero sabemos que los servicios públicos llegan, dependiendo de la empresa, con 1 o 2 meses de atraso con relación a la fecha de pago. Por lo tanto, como le decía antes, normalmente los depósitos mejor reglados hablan de pagarlos hasta 60 días después de haber salido el inquilino de la casa, para que en ese periodo le lleguen a uno los últimos recibos que aún debía pagar el inquilino, y verificar si los montos están cubiertos, no están cubiertos o lo que corresponde, y si no están cubiertos, cogerlo del depósito y pagar. Pero de la misma forma, daños de la casa, estructuras, plomería, no sé qué decirle, ¿verdad? Todo aquello que en realidad el inquilino por él haya causado como perjuicio hacia el inmueble. Boris, poniéndose del lado del propietario, ¿qué pasa si el inquilino abandona y deja la casa dañada y daños severos y el depósito ni siquiera cubre? Bien. ¿Cómo procedería, digamos? Claro, hay algo muy importante. Hay una regla común. Ya dijimos que el depósito de garantía no es algo que está en la norma jurídica, o sea, la ley no lo establece, pero es una costumbre. Dentro de esta costumbre justamente se establece que ese depósito de garantía no debe de ser tomado en cuenta para cubrir ningún mes impago. O sea, mes de alquiler impago. El mes de alquiler impago no lo cubre el no depósito tiene de nada garantía. que ver Primero. con eso. Segundo, si cuando yo hago la liquidación del depósito de garantía para arreglar los daños que me dejó el inquilino, porque me dejó daños achacables a él, entonces yo uso el depósito, pero resulta que yo tengo depósito de garantía 500.000 colones y los daños son por 2 millones de colones. Bueno, yo podría iniciar, si así lo quisiera, desde un punto de vista legal, un proceso civil de cobro en contra, por daños y perjuicios, en contra de este inquilino por la diferencia del dinero que me dejó de pagar y que el depósito no alcanzó. Claro, ya aquí habrá que valorar otras cosas, si el impulso de hacer una demanda puede más bien convertirse en algo que para uno sea desgastante y hasta frustrante, porque resulta que al final, cuando usted termina de cobrarle al inquilino, no tiene con qué pagar, entonces se vuelve algo que se hace una frustración. Así que muchas veces, y con el mayor de los dolores, toca como mal menor, mejor aceptar tener que sacar de su propio bolsillo para pagar la diferencia, que pensar en hacer una demanda contra alguien que de por sí, una vez que se fue de su casa, usted no sabe ni dónde vive. Sí. Poniéndose ya del lado del inquilino, sale y pasan los 60 días y no recibe el dinero, ahí ¿qué procede? También puede hacer... Sí, claro, esas son quejas comunes, ¿verdad? Son quejas comunes. Yo pensaría incluso que se puede considerar hasta la posibilidad de un delito de materia penal. Uno que se llama retención y apropiación indebida, porque en realidad el propietario tenía eso como una garantía, y si él no puede demostrar que lo tuvo que liquidar para poder hacer las mejoras que corresponden, debe devolverlo sin ninguna duda. Entonces, después de pasado el tiempo que hayan establecido entre inquilino y propietario para poder devolver ese dinero, si el propietario ya por antojo no lo hace, pues el inquilino podría buscar la vía legal para poder reclamar que le hagan la devolución. Es como el caso anterior, pero al revés. Es que los dos, bueno, te digo, como no hay una regla estricta en la normativa, le toca a la ley tapar, como llaman, las lagunas
con lo que tiene en la mano. Entonces, uno podría perseguirlo porque le retiene el dinero, otro podría perseguirlo porque la plata no alcanzó para los daños y perjuicios que le causó como inquilino el otro. Así que efectivamente toca buscar en la ley por dónde salvar la situación. Pero sí, efectivamente existen formas de salvar la situación. Boris, ¿qué ocurre si el inquilino no está en capacidad del depósito de garantía? ¿Ahí también se llega a una negociación No, o se puede definitivamente es obviar un eso? tema que tiene que establecerse desde el principio y si una condición absoluta para el propietario, para alquilar su propiedad, es que se le pague un depósito de garantía en la forma que sea, ya sea que él establezca que se la pague en tractos o de una sola vez, hay que tomar en consideración definitivamente que el propietario puede decidir no llevar adelante el arrendamiento por el hecho de que el inquilino no tenga la capacidad de pagarle el depósito siquiera. Sí, es mejor. ¿Y qué pasa si el inquilino se va antes de cumplir el contrato? ¿Ahí qué sucede? Bueno, volvemos una vez más a repetir, he sido muy reiterativo en esto. La falta de amparo en la ley para lo que es el depósito nos deja de manos abiertas con relación al contrato. Si el contrato no establece ninguna condición de plazos o tiempos para efectos de la devolución del depósito, se entiende que en el momento en que se acaba la relación, el depósito sí decide devolver al inquilino. O sea, que si el inquilino se va un mes, se va un año, se va 3, hay que devolvérselo si el contrato no lo establece. Pero normalmente los contratos hoy en día dicen que si el inquilino se va antes de cumplir el primer año de arrendamiento, pierde el depósito. Y eso es algo que si el inquilino firma, acepta. Después del año, cuando es esa condición que le repito es la que más comúnmente se ve en los contratos. Si después de ese año el inquilino permanece normalmente, entonces al final de la relación arrendaticia habrá que verificar que no quede nada pendiente por pagar, que no queden daños por arreglar y ahí 60 días para que el propietario le devuelva el depósito al inquilino. Sí, mientras hizo un contrato todo va a fluir más sencillo. Exacto, todas las reglas contractuales hechas, bien hechas, van a ayudar muchísimo. Un poquito para contextualizar a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían los derechos del propietario y cuáles los del inquilino a la hora de firmar un contrato? ¿Con relación al depósito de garantía o con relación al tema general del contrato? Puede ser general para que... Claro, digamos, las personas cuando yo como inquilino firmo un contrato y tienen las reglas habituales establecidas, lo que me estoy garantizando primero que nada es que si es una residencia, si es una casa, al menos podré estar en ella por 3 años. Cualquier contrato con un plazo inferior a ese, aunque yo lo firme aceptando, no tiene validez, la ley sí lo protege al menos por 3 años de tiempo. El segundo es que la garantía que tengo es un precio justo determinado. En materia de contratos pueden haber 2 formas de pago, ya sea en dólares o en colones. Si es en dólares, no tiene aumentos, porque considerando que el dólar tiene fluctuación, podría en cualquier momento subir y eso sería en perjuicio del inquilino. Y en materia de colones, pues ahí sí tiene aumentos, pero los aumentos por una disposición de hace un par de años, de manera reciente, establecen que el aumento se va a dar conforme al aumento anual, digamos, de los intereses del país en el año. Otra condición que tienen garantizadas los inquilinos es que desde el momento que están alquilando la propiedad, desde el punto de vista de posesión, es de ellos mientras el contrato esté vigente. Lo que quiere decir que el propietario no puede venir antojadizamente a entrar, a invadir, a abrir las puertas. Ya se decía... Es correcto. El contrato normalmente establece la posibilidad de que 1 o 2 veces por año venga el propietario a inspeccionar que si hay que hacer mejoras o cosas así, pero no le da permiso de venir cuando quiere y como quiere. Tiene que coordinar tiene con que el hacerlo inquilino. coordinado. Desde el punto de vista del propietario, las ventajas que le dan exactamente es determinar qué día, cuál es el monto, en qué condiciones se alquila la propiedad para él garantizarse lo que le interesa de este negocio, porque un inquilinato siempre lo que establece como interés para el propietario es recibir una retribución económica de su propiedad. Eso es lo que él busca. Entonces, todo esto se garantiza a través del contrato. El pago, la fecha, el momento y dispone también como derechos para el propietario la protección de que en caso de que el inquilino no pague, depende de lo que diga el contrato, la primera mensualidad o 2 juntas o hasta 3 juntas, él tiene la posibilidad de solicitar el desalojo de la persona de la propiedad. Boris, un caso también muy interesante, por ejemplo, un contrato tiene un inicio y una fecha de caducidad. ¿Qué pasa si en el día a día se les olvida, se venció el contrato y no firmaron una
Claro, normalmente el contrato en la cláusula que tiene que ver con la temporalidad, o sea, que dice que es por 3 años, establece que que en el mes anterior al vencimiento del mismo, las partes tienen que ponerse de acuerdo para renovarlo o decir que ya no va más o lo que corresponda. Lo que la ley nos establece es que si ninguno de los dos se pusieron de acuerdo y no había una condición establecida claramente en el contrato, al llegar el día primero siguiente al cumplimiento del contrato, se renueva automáticamente de forma tácita por otros 3 años. O sea, hay que estar, si hay que usted estar quiere atento. sacar al inquilino, Claro, y además establecer muy claro la regla dentro del contrato que establezca, vamos a negociar en los 30 días anteriores a que se venza, vamos a disponer si seguimos o no, todo, o sea, que todo lo establezca el contrato, porque realmente, como decía antes, hay una premisa de la ley que dice que el contrato es ley entre las partes. Sí, eso es importante saber, ¿verdad? Porque son detallitos que si usted se le pasan, le puede complicar la... Por supuesto que sí. Boris, aquí saqué 3 preguntas que son muy personales, por eso hasta apunté el nombre de la persona que las hizo. Uno es Horacio López, él es de Curridabat, dice que hace 6 meses dejó alquilar una casa y el dueño le dijo que le pagaría el depósito un mes después, pero dice que ahí sigue esperando. Bueno, don Horacio, no sé hace cuánto en realidad pues dejó de alquilar la casa, porque también hay que considerar que si él está dispuesto a ir a presentar una denuncia penal por una retención indebida, también hay un plazo de prescripción, ¿verdad? En este caso, creo que está establecido por 3 años, desde el momento en que le debieron de haber devuelto el dinero. Sí, aquí él habla de meses, o sea, Bueno, todavía sí, está a tiempo, entonces se puede ir, acudir a la ley e indicar que si bien era un contrato de arrendamiento, porque probablemente la fiscalía le van a decir, este es un tema contractual de materia civil, debe de hacer entender que esto ya concluyó completamente, que la condición de pago también concluyó y que el señor no lo ha devuelto, entonces ya es un tema que es una retención indebida por parte del propietario del dinero que le corresponde a él. Ahí prueba fundamental sería el contrato. El contrato, los testigos, todo aquello que llegue a demostrar que efectivamente esto se había dado en estas condiciones. Luego Franklin Núñez, que él es desde Moravia, que nos escribió, de no ser por el contrato pierdo más de la cuenta porque es un propietario, porque un inquilino me destrozó la casa y no quiso pagar los daños que superaban el depósito. Creo que eso lo mencionamos. Lo hablamos antes y en realidad pues solo reiterarlo, o sea, si el propietario ve que los gastos que tiene que invertir después de la salida del inquilino son mucho más allá del valor del depósito, pues puede iniciar un proceso civil persiguiéndolo por daños y perjuicios al inquilino porque efectivamente tiene que resarcir el daño causado, ¿no? Ahí el problema, Boris, es que uno le da como perecilla iniciar un proceso porque se puede... ¿verdad? Mire, en este momento yo podría decirle con sinceridad que si usted tiene la paciencia para entender que el sistema judicial de por sí también va a ser un poco lento y esto va a causar en usted frustración, pues de adelante, hágalo porque también la dignidad suya es válida. Pero si no, pues debe considerar si la posibilidad de mejor evitar ese capítulo porque puede volverse algo muy desgastante y sobre todo la parte que digo frustrante de que de por sí, aun cuando una sentencia diga que usted tiene razón, de repente no poderla ejecutar porque no encuentra al ex inquilino, no sabe de sus cuentas, no tiene bienes a su nombre y no habría con qué cobrarle una ejecución de sentencia. Sí, es complicadito el tema, ¿verdad? Al final hay que meditarlo mucho porque más bien va a ser un acumular más estrés en el día a día, porque vas a tener que estar en trámites de... Aquí Rogelio Rojas, él es de Alajuela, dice, si me voy de la casa tengo que pagar los servicios que utilicé el último mes o el dueño lo descuenta del depósito. Bueno, habría que ver en qué condición está diciendo si me voy de la casa. Si es irme de la casa de forma voluntaria yo como inquilino, evidentemente o sea, lo primero sería que yo esté responsable del pago de mis cuentas hasta el último día, porque las disfruté. Sin embargo, él mismo, de manera muy racional, se responde porque si no lo hace de su dinero, pues evidentemente el propietario puede deducir la cantidad de los recibos del depósito porque parte del depósito de garantía lo que cubre es este tipo de situaciones. Por tu experiencia, ¿quién suele ser más afectado, el propietario o el inquilino? Yo diría, en materia de inquilinato, normalmente lo que he escuchado más es en relación a los inquilinos, porque el propietario muchas veces también tiene la tendencia a pensar que ese depósito es parte de los pagos y entonces se lo deja.
Así que he visto mucha gente reclamando. ¿Por qué? Porque no hay una cultura ni una naturaleza clara de cómo funciona el depósito en realidad para ninguna de las partes. Eh, la ausencia, en la ley, como le digo, de la figura del depósito de garantía, pues también provoca muchas nebulosas y que a veces tal vez por ingenuidad, a veces por malicias, otras por ingenuidad, un propietario puede pensar que ese dinero es prácticamente suyo y no quiere devolverlo y no le da la gana de devolverlo. Pero no podemos dejar de lado que si no es porque la vía del inquilinato pues, no lo establece como ley, como tal, el mismo depósito, pues las personas no tengan otras alternativas judiciales donde buscar que esto se proteja, ¿verdad? Que esto en realidad la persona encuentre alguna forma perseguir, en este caso el propietario, para esos efectos. Sin embargo, en esto, pues sería uno muy especulador de simplemente mencionar que el propietario. Yo pienso que en estas situaciones ya es un tema que no solamente afecta la relación contractual como tal desde el punto de vista de la ley, sino también tiene mucho que ver con la moral de las personas. Algunos se enfocarán en el tema de que los inquilinos son más ingratos con el tema del gasto con los depósitos porque dejan más daños que lo que el depósito cubre, y otras personas también considerarán que hay propietarios que en realidad de forma muy desconsiderada se dejan los depósitos cuando en realidad correspondía devolverlos. Sí, es según el cristal con que se mire. Correcto. El tema dice lastra, ¿verdad? La gente tiene, como siempre le decimos, este espacio de volados legales es para que agarren precisamente consejos para aplicar en su día a día. Por ejemplo, Boris, si yo firmo un contrato de arrendamiento, además de los plazos, el depósito, las cifras de las mensualidades, ¿qué más se tiene que contemplar? La distribución de la casa. Exacto, descripción del inmueble, número de finca, como llamamos normalmente para efectos de determinarla. Cada propiedad tiene un número de finca en el registro nacional, en términos general. La distribución del inmueble, qué es lo que cuenta, en qué condiciones se entrega, porque es una forma de decir así se dio y esperamos así recibirla razonablemente con el desmejoramiento natural. Debe indicar, sí, precisamente el precio, los aumentos, si es en colones, debe determinar el depósito de garantía, debe determinar incluso la forma de resolver los conflictos. Incluso si, digamos, hay alguna condición en el contrato, subarriendos, debe decir si se autorizan, si no se autorizan, ¿verdad? Debe también de indicar, por ejemplo, que en caso de que se le quiera hacer alguna adición al contrato, las partes deben de hacerlo a través de un adendum y firmarlo, y que si una de las partes no lo firma, el contrato se mantiene en las condiciones en las que está. Todo esto, todo aquello que usted quiera asegurar, se puede hacer. Yo le voy a recomendar siempre que para estos efectos busquen abogados que tengan experiencia en el área, porque ellos normalmente tienen contratos que van cada vez especializándose más. La misma experiencia es una gran escuela. En contratos, como la ley como el contrato es ley entre las partes, en contratos más bien la perfección la da la experiencia, y muchas de estas personas que tienen contratos de muy buena calidad tienen que ver con la experiencia que le ha dado a través de muchos años hacer uno y otro para diferentes clientes, donde le van pidiendo ciertas excepciones que van haciendo que ese contrato se perfeccione tanto que realmente sea una garantía tanto para el inquilino como para el propietario. Sí, el abogado lo que tiene la misión es de cuidar, digamos, bueno, sobre todo a su cliente, con todas las posibilidades legales, para evitar daños. Correcto. Perfecto, Boris. Bueno, nos venció el tiempo, el tema muy interesante, la verdad, y es cosa de todos los días. Muchos costarricenses viven alquilando mientras consiguen su casita propia y mejoran sus ingresos. Entonces, estos volados les van a ayudar de tener una más tranquilidad a la hora de llegar a alquilar alguna propiedad, incluso a los propietarios, a saber que es mejor hacer un contrato con todas las de la ley y no estar inventando y no caer en el caso de que nos citó Boris de que agarró un machote y nada que ver con lo que se está alquilando. Así que agradecerle, Boris. Con muchísimo gusto, como siempre, volados legales para ustedes siempre va a ser muy importante, como en la materia que estamos hablando hoy. Es mejor gastar una consulta legal con un abogado que le dé una buena orientación previo a establecer un contrato, que tener quizás que enfrentar un proceso judicial que usted ni siquiera esperaba y tener que gastar muchísimo más dinero o perder mucha dignidad dentro del tema de la relación del contrato el día de mañana. Así que siempre el mejor consejo es anticiparse.
hacer las cosas por escrito, escuchar un buen consejo, hacer las cosas bien. Y para eso estamos pues acá, con mucho gusto para ustedes. Yo creo que Volados Legales ha sido un espacio muy acertado que ha llegado a ustedes para las necesidades comunes. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, el tema del inquilinato es un tema que prácticamente cubre a la mitad de las personas en este país. O sea, la mitad de las personas prácticamente alquilan en este país y muchas alquilan al margen de saber realmente cuáles son las reglas que los protegen o que les garantizan sus derechos dentro del proceso. Perfecto, Boris. A ustedes agradecerles su sintonía y seguir al programa durante todo este tiempo y recordarles que estén atentos a las columnas del licenciado la próxima semana y al programa todos los jueves a las 12:30 en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube. Muchas gracias y que Dios los bendiga.